bendiga. Aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor en esta hora? Vive el Señor. Este es un día, el día que el Señor nos ha dado, nos ha regalado para que podamos gozarnos delante de su presencia en esta preciosa hora. Vive el Señor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vive el Señor. Quien les saluda es el hermano Clemente Zafra, que tengo este privilegio tan grande, tan especial, no merecido de estar en este lugar para poder traer la palabra del Señor en esta preciosa hora. Vive el Señor. Saludamos a los que nos ven, a los que nos verán a través de las redes sociales en este día o en un día futuro. Vive el Señor desde aquí, desde el 110 West Main Street, Norristown, Pensilvania. Vive el Señor. Nuestro pastor Francisco Cruz. Ok, en esta hora tengo el mensaje de la palabra del Señor. Solo quisiera darle una pequeña recomendación. Préstenme atención. Este mensaje es profundo, ¿ok? Y si usted no me presta atención, no me va a entender, ¿ok? Aunque la palabra de Dios es sencilla, vive el Señor, hay cierto simbolismo en la palabra del Señor que necesitamos profundizar, vive el Señor. Así que, sin más preámbulos, vamos a ponernos sobre vuestros pies y le pido que me acompañen, abran sus Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 25. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad es grande. Éxodo capítulo 25 del verso 10 al 15. Aleluya. La palabra de Dios dice así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para que lleven el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Ayúdenme a orar. Mi Señor, gracias por esta noche, gracias por tu misericordia que es tan grande, mi Señor, y sobre todo te doy las gracias porque vas a hablar a nuestras vidas en esta hora, mi Señor. Gracias por tu palabra, mi Señor. Con esta palabra, mi Señor, bendice nuestras vidas, mi Señor. Dale fuerza, fortaleza, mi Señor, que podamos seguir hacia adelante, que tu palabra, mi Señor, sea vida en nuestros cuerpos, en nuestro ser, mi Señor, y que podamos permanecer buscando tu rostro y tu presencia, mi Señor. Gracias por todo. Bendecimos a los que nos ven a través de las redes sociales, mi Señor. Por favor, mi Dios, te lo rogamos, te pedimos que tu palabra, mi Señor, traiga consuelo y fortaleza a aquellos que nos ven y a aquellos que nos verán, mi Señor, y aún a aquellos que necesitan un milagro, mi Señor. A través de tu palabra, mi Señor, sana, restaura, fortalece, mi Señor, consuela, mi Dios eterno, Señor. Haz milagros, haz prodigios, mi Señor, mientras predicamos tu palabra para la gloria y la honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Quise cambiar el mensaje, pero los que tenemos el privilegio de enseñar saben que podemos buscar diferentes formas, pero nuestra mente se cierra. No hay inspiración. Significa que Dios quiere que hablemos del mensaje que Él pone en cada uno de nosotros. Vive el Señor. Y es algo misterioso, por así decirlo, por así llamarlo, porque la Biblia está llena de mensajes, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero cuando Dios tiene un mensaje, vive el Señor, no hay nadie, ni el mismo predicador lo puede cambiar. Vive el Señor, porque Dios sabe la necesidad que hay en su pueblo y Dios también quiere enseñar su palabra a su pueblo.
Viva el Señor, aleluya. Ok, miren, el pasaje que hemos leído en Éxodo capítulo 25, viva el Señor. Este pasaje habla específicamente del verso capítulo 25 en adelante, está hablando de los inmobiliarios, o sea, de los muebles que van a ir en el tabernáculo, ok, viva el Señor. Para hacerle la historia cortita, déjenme darle más o menos lo que está pasando, ¿ok? Israel sale de Egipto, de la tierra de esclavitud, y su mirada es la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, ¿ok? Cruzan el mar Rojo, viva el Señor, llegan hasta Horeb. Estando en Horeb, viva el Señor, Dios le dice a Moisés, mira, santifícame al pueblo. Dentro de 3 días, este es el día señalado, 3 días, viva el Señor. Dentro de 3 días me lo vas a santificar desde este día y al tercer día lo subes a la montaña. Dentro de la montaña me van a esperar alrededor de la montaña y yo me voy a aparecer a ustedes y les voy a hablar. Vive Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios era hablar directamente con su pueblo. Ese es el anhelo, el deseo de Dios, viva el Señor, de habitar con nosotros, con su creación, viva el Señor, y apapacharnos, abrazarnos, viva el Señor, quitarnos esas cargas que muchas veces llevamos. Pero había un problema. El problema es que el pueblo no estaba acostumbrado, el problema es que el pueblo no estaba listo. Viva el Señor. Así que Moisés santifica al pueblo. Dentro de 3 días ellos suben a la montaña, viva el Señor, a las faldas de la montaña, y en el tercer día Dios se aparece en la cumbre de la montaña con truenos, con relámpagos, con shofares, viva el Señor. ¿Por qué? Porque era día de alegría, día de regocijo, día de jubileo. ¿Por qué? Porque su Dios finalmente se había encontrado con aquel pueblo que había sido esclavizado. Viva el Señor. Y Dios comienza a hablarle, y allí, eso se encuentra en Éxodo capítulo 19, viva el Señor. Y de allí comienza a darle los 10 mandamientos a su pueblo y le dice, estas son las ordenanzas que yo quiero que guardes. Oyeron los 10 mandamientos, pero los escucharon con temor, con miedo, viva el Señor. Y el pueblo le dice a Moisés, mira Moisés, no queremos escuchar la voz de Dios otra vez, porque si la escuchamos, vamos a morir. Viva el Señor. Aleluya. Y Dios le contesta a Moisés, el pueblo tiene razón. El pueblo tiene razón. Porque el pueblo no estaba preparado, mis hermanos. No estaba preparado. Mire, es como si bajásemos, y yo se lo dije en otra predicación mucho tiempo atrás, es como si bajásemos, tomásemos a corriente de las vías de alta tensión y las enchufáramos en este lugar. ¿Qué pasaría? Vamos, ¿qué pasaría? Se quema. ¿Por qué se quema? Porque la corriente es demasiado fuerte, viva el Señor, y se necesita un transmisor para disminuir la fuerza de la corriente y poder alumbrar un edificio. Y es lo mismo que está pasando aquí. El pueblo no estaba listo para recibir el mensaje de Dios cara a cara, porque Dios quería que ese pueblo fuese sacerdote delante de las naciones. Aleluya. Y el pueblo no estaba listo, así que Dios recurre a este plan, al plan de construir el tabernáculo, viva el Señor, para que guiase al pueblo, viva Dios, aleluya, en el desierto. Y esto es una figura. Todo lo que concierne al tabernáculo, es más, todo lo que concierne desde Génesis hasta Malaquías, o sea, el Antiguo Testamento, es una figura de lo que se revela en el Nuevo Testamento hasta el fin de la llegada de Jesús. Todo. Por eso yo les dije en la introducción que me presten atención, viva el Señor, aleluya. Entonces, después de esta escena, el pueblo se queda abajo y Moisés sube a hablar con Dios, viva el Señor.
pero Dios le dice a Moisés, mira Moisés, te encargo, alízate 2 piedras. En estas 2 piedras subes tú con ellas, con estas piedras, y en esas piedras yo voy a escribir mi palabra en esas piedras. Vive el Señor, aleluya. Moisés sube, vive Dios, aleluya. Y ahí pasan 40 días y 40 noches. Dios directamente, y es en ese lapso de tiempo que Dios le da sus instrucciones, sus leyes, sus mandamientos a Moisés para que se la transmita al pueblo. Aleluya. Y es ahí donde entramos el mensaje de esta tarde. Fíjense bien, en el capítulo 25 del verso 1 al verso 9 es las ofrendas que el pueblo tiene que traer a Moisés. Viva el Señor. Mire, acuérdense esto. Antes de Dios llegar a este plan, el plan era que directamente hablase al pueblo, pero era imposible, ¿ok? Entonces Dios recurre a este plan. ¿Y cuál es el plan? Hacer un tabernáculo, ¿ok? Una tienda. Viva el Señor. Y en esta tienda, vive Dios, aleluya, cada hilo, cada detalle es una figura de todo lo que concierne al tabernáculo. Mire, a mí me tocó dar la clase de esto y yo estuve hablando acerca de el calendario de oro. Esa clase me duró 3 noches, nada más. Porque la figura del calendario de oro tiene mucho simbolismo, muchísimo simbolismo. Pero en esta noche vamos a hablar del arca del pacto. Vive el Señor. Ok, ahora fíjense bien, una de las características, verso 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud es de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Ok, mire, cuando habla la palabra arca es una caja. Ok, es una caja, esa es la palabra, es una caja. Hazte una caja, un arca de madera de acacia. Y fíjense bien, cuando Dios da las instrucciones hay que obedecerle. ¿Por qué? Porque Él es el jefe. No es como yo quiero. Hay muchas maderas más fáciles de trabajar. Pero como no soy Dios y Él es Dios, hay que obedecer al que da las instrucciones, porque Él sabe por qué las da. Mire, el árbol de acacia es uno de los árboles que su crecimiento es más rápido que la mayoría de los árboles. Se cree que en 2 años crece 1 metro. Hablando de árboles, ¿ok? De madera buena. Y es un árbol, viva el Señor, que es una familia de estos árboles. Las hojas son hojas pequeñas, ¿ok? Son hojas perennes, o sea que sus hojas en tiempo de frío no se mueren. Viva el Señor. Pero hay árboles de acacia que tienen espina y hay árboles de acacia que no tienen espina. Estos árboles se encuentran en el desierto donde estamos hablando. En otras palabras, hay una probabilidad que este árbol tenga espina. Okay. Ahora, una de las características de este árbol es que la madera es resistente, es dura. ¿Ok? Y difícil de trabajar. Si es dura, es difícil de trabajar. La instrucción de Dios a Moisés es: hazme un arca, una caja de madera de acacia, ¿ok? Viva el Señor. Y le da las medidas, son 2 codos y medio, lo de un hombre, 2 codos y la mitad de 1 codo, viva el Señor. Hay una Biblia que dice que es aproximadamente como de 1,5 metros, más o menos. Vive el Señor. Ahora, fíjense bien, verso 11, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. ¿Ok? Por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado, ¿ok? Ahora, fíjense bien, préstenme atención, porque esto es bien interesante, me fascina esto, porque esta arca tiene un simbolismo, un tipo de Jesús, viva el Señor, porque Jesús es divino. El oro es un material incorruptible, que no se corrompe, no le sale sarro. El oro es un material incorruptible, viva el Señor. Jesús es divino, pero se hizo hombre.
¿Okay? Se hizo hombre. Entonces la madera tiene ese símbolo de Jesús, que es cuando se hizo hombre, y la cubierta de oro es el símbolo divino. Vive el Señor. Aleluya. ¿Cuál es el propósito? Si la madera es dura, ¿cuál es el propósito de Dios de cubrirla? Aleluya. Pero también esta arca tiene otro simbolismo. Mire, vamos a leer, y ahorita nos centramos en esto. Ojalá y el wifi se mantenga ahí encendido con la unción, vive el Señor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Son 4 anillos, ¿ok? Es una caja, ¿ok? Es una caja. Imagínense una caja, y en cada esquina son dos anillos enfrente y 2 anillos por la parte de atrás. Los anillos tienen que estar alineados. ¿Ok? Verso 13, harás unas varas, son 2 varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellos. ¿Ok? Tengan la figura, vénganse para acá. Tenemos la caja, ¿ok? El arca es una caja. La caja es de madera de acacia, una madera resistente, cubierta de oro. A esa caja se le hacen 4 anillos. 2 enfrente y 2 en la parte de atrás. ¿Para qué? Para que a través de esos anillos le metiesen 2 varas. ¿Ok? Esas 2 varas servían para transportar el arca. ¿Ok? Ahora, verso 14, meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Verso 15, las varas quedarán en los anillos del arca, no se removerán, no se quitarán de ella. Verso 16, y pondrás en el arca, ¿qué cosa? El testimonio que yo te daré. Vive el Señor. Verso 17, harás un propiciatorio de oro fino. Okay. El propiciatorio no es de madera de acacia. ¿Qué es el propiciatorio? La tapa. El propiciatorio sencillamente es la tapa para cubrir el arca. Ahorita se lo explico. Mire, esto es precioso. Me fascina esto. Vive el Señor. Verso 18. Harás también, Verso 17, harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1,5 codos. O sea, la misma anchura, la misma dimensión del arca o de la caja era el propiciatorio. Verso 18, harás también 2 querubines de oro labrado de martillo. Lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Y una pieza de una pieza con el propiciatorio. Hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro y sus rostros el uno al frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Verso 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Qué testimonio está hablando? Mire, verso 22. Y de ahí, ¿de dónde? De arriba del propiciatorio. Me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Ok, ahora, fíjense bien. Haga de cuenta que este púlpito es la caja, ok, es el arca. ¿Estamos bien? Esa caja tiene que tener 2 varas cruzando los 2 anillos. Ok. Encima ponen el propiciatorio. Ok. Ahora, dentro del propiciatorio tienen un querubín de un lado y del otro lado otro querubín. Las alas de los 2 querubines tocan las alas del otro querubín. Vive el Señor. Aleluya. Y desde allí, desde el propiciatorio, Dios hablaría directamente con Moisés. Vive el Señor. Ahora,
esta caja tiene algo peculiar. Dios le está diciendo a Moisés, te voy a dar el testimonio para que lo coloques dentro de la caja. Quiero que mantenga esto en mente. La caja sencillamente es una caja. No tiene nada de excelente. Lo que le hace excelente al arca es el testimonio que Dios pone dentro del arca para guardar ese testimonio, protegerlo. Viva el Señor. Ese testimonio sencillamente son las dos piedras que Dios le da a Moisés. Aleluya. Por eso, más adelante a esa arca se le llama el arca del testimonio. Santo. Aleluya. Hasta aquí. ¿Me estoy explicando bien? ¿Me están entendiendo? Ok. Ahora, vive el Señor. A esta arca, aleluya, más adelante se le incluye otros dos elementos. Okay, dos elementos, eso no voy a hablar en esta noche, pero los dos elementos que se le añaden al arca, dentro del arca, es la vara de Aarón y el maná. Okay, en otras palabras, son tres cosas que el arca iba a tener. Pero hasta ahorita, sencillamente, Dios está hablando del testimonio que iba a poner dentro del arca. Okay, ahora, esta arca iba a tener dos varas y esas dos varas iba a ser cargada por 4 hombres. 2 hombres enfrente y 2 hombres atrás llevando el arca. ¿Por qué? Porque el arca es pesada. ¿Por qué es pesada? Porque está cubierta de oro y el oro es un metal que pesa. Aleluya. Una vez al año, el sumo sacerdote en el 7º mes bíblico entraba dentro del lugar santísimo y rociaba la sangre arriba del propiciatorio del arca. Vive el Señor. Y donde quiera que el tabernáculo de reunión caminase, todo se desarmaba y se llevaban todas las cosas hasta donde Dios decía, acampen aquí, ahí acampaban. ¿Ok? Ahora, esta arca del pacto tiene otra representación y aquí comienza el mensaje. ¿A quién más representa el arca? El arca del pacto representa al ser humano, al hombre. Aleluya. Préstenme atención, mire, se lo voy a enseñar con la Biblia, ¿ok? No quiero que me crean a mí, créanle a la palabra del Señor. Mire, ¿qué es lo que pasó primero? Dios habló con el pueblo y el pueblo no quiso hablar porque no estaba espiritual. Dios es espíritu y ellos estaban carnales. Es un choque. Es un choque entre lo espiritual y lo carnal. Y no podía sobrellevar. Por eso el plan de Dios es hacer el tabernáculo de reunión. Y dentro del tabernáculo de reunión poner el arca del pacto, el arca del testimonio en el lugar santísimo. ¿Por qué cree usted que el sumo sacerdote le echaba sangre arriba del arca? ¿Cuál es el propósito de la sangre? ¿Ah? ¿Sí? Cubrir del pecado. Limpiar las iniquidades, las maldades. Por eso le estoy diciendo que el arca simboliza al ser humano. ¿Por qué? Porque Jesús no necesita ser expiado. Él es el que expía, Él es el que trae la salvación, Él es el que liberta. Viva el Señor, Él que da la libertad al cautivo.
Él nació sin pecado y murió sin pecado. Vive el Señor, aleluya. Y la muerte no pudo retenerlo. Vive el Señor. Es más, la Biblia dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Porque no lo pudo retener por la santidad que estaba en él. Aleluya. Por eso, mire, no se me adelante, a los que me ven a través de las redes sociales, no se me adelante porque le voy a dar versos bíblicos. Présteme atención, apúntelo. Vive el Señor. Esta arca representa al ser humano, al creyente, al que viene a los caminos del Señor. Vive Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque somos como el acacia, el árbol de acacia. El árbol de acacia no crece derecho. Aleluya. ¿Cómo crecimos nosotros? ¿Usted cree que el ser humano anda derecho en su vida? No, el ser humano anda en sus caminos, pero es duro. Solamente cuando viene a los caminos del Señor, el Señor lo cubre, vive Dios, aleluya, y la presencia del Señor está con él. Eso simboliza el oro cubriendo el arca. Aleluya. Los 4, ¿cuántos cargaban el arca? 4 ¿qué? Sacerdotes. No eran cualquier persona, eran 4 sacerdotes. Si un israelita, sea de la tribu de Rubén, sea de la tribu de Gad, sea de la tribu de cualquier tribu, intentaba cargar el arca del pacto, moría. Solamente a los levitas le había dado esta orden. ¿Por qué los levitas? Porque los levitas fueron apartados, separados. Dentro de los levitas, la familia de los levitas, hay 3 familias: Gerson, Coat y Merari. 3 familias. De esas 3 familias, Dios escoge solamente una familia para que de esa familia sean los sacerdotes para ministrar en el tabernáculo. A los sacerdotes tenían que separarlo, ungirlo. A ellos le daban el aceite de la unción. El aceite de la unción los hacía apto, capaz de ministrar en el tabernáculo. El aceite de la unción, los cubría para que nadie los matase cuando ministraban dentro del tabernáculo. Por eso, si usted recuerda el libro de Samuel, vive el Señor, aleluya. Vive Dios. En el libro de Samuel, cuando David intenta llevar el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, ¿se acuerdan de eso? Y dice que Usa agarró la mano y puso su mano dentro del arca porque los bueyes tropezaban y el arca iba a caer. Por eso Dios lo mató. ¿Por qué? Porque no estaba ungido, no era capaz de tener ese encuentro de la unción. Protege al hombre, vive el Señor, delante de Dios. Por eso este mensaje, todos los que se paran aquí, todo el que tiene el privilegio de ministrar, de enseñar, aún en la música, son ungidos de parte de Dios para el pueblo. Aleluya. Porque el que ministra es Dios y Él es el que separa a su siervo. ¿Para qué? Para que su pueblo sea bendecido a través de lo que Él separó, apartó, vive el Señor. Por eso estas 4 personas que cargan el arca representan a los 4 evangelios. Aleluya. ¿Qué es evangelio? Es buenas nuevas, vive el Señor, que yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados, pero el evangelio me dice que Él murió en la cruz del Calvario para limpiar mi iniquidad y presentarme puro delante de Él. Ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas. ¡Aleluya! ¡Santo! Alabado sea nuestro Dios. Y es por el evangelio que el hombre de Dios, el hombre común, vive el Señor, es renovado ante la presencia de Dios. Son los evangelios los que nos cargan a nosotros. Andábamos perdidos, andábamos extraviados. Aleluya. Vive el Señor.
Yo iba a estar brincando de ahí en el asiento al escuchar estas cosas. Santo. Sí, mis hermanos. Los 4 evangelios, son 4 los que cargan el arca. Porque, mire, creo que me presten atención. El arca no tiene... No es algo especial sin el pacto que está dentro, sin el testimonio que Dios pone en él. Que es su palabra, es su ley, es su mandamiento. Aleluya. Santo. Usted y yo tenemos una tabla también. ¿No me cree? Proverbios, capítulo 3, verso 3. Proverbios 3:3. Proverbios 3:3. Búsquelo, por favor, avance. Proverbios 3:3. Oiga lo que dice. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello. Escríbela en la tabla de tu corazón. Allí mismo, 7:3. Busca el 7:3. Alabado mi Dios. Oiga lo que dice el verso 1. Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo, ¿qué? Mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos. Escríbelo en la tabla de tu corazón. Mire, dice el Señor. Esto es un libro cualquiera. Es un libro cualquiera. ¿Ok? Así estaban nuestros corazones cuando estábamos en el mundo. ¿Qué es lo que estaba escrito en él? Los deleites de la vida. Los placeres. ¿Ah? Eso estaba escrito aquí. Ahora, mire, présteme atención. Aleluya. Oiga. Es que esto me fascina. Este libro. ¿Cuál es la diferencia entre este libro y este? ¿Qué es lo que lo hace especial a este o a este? Vamos. ¿Ah? Recio, con volumen, dale volumen. Ajá, ¿qué es el contenido? La palabra. Aleluya. ¿Ve? La palabra lo hace especial. Porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra que le dijo a Josué, la palabra que le dijo a Abraham, la palabra que le dijo a Moisés, es la misma que nos dice en el día de hoy. Un joven se le presenta a Jesús y la pregunta que le hace, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál es el mensaje que le da Jesús? No hagas nada, no. Antes de eso. ¿Ah? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Es la palabra del Señor que hace la diferencia entre un mundano y un creyente. Uno que no sirve a Dios y uno que le sirve al Señor. ¿Ah? Ahora, mire. Vamos a avanzar, porque quiero llegar al final, al mensaje esencial. Llega Moisés a la tierra prometida o cerca de la tierra prometida. Josué es el que lo introduce, ¿ok? Vamos adelantando. Vienen los reyes, viene Saúl, viene David. Pero David tiene el anhelo en su corazón construirle una casa a Dios. ¿Ok? Y en esa casa poner todos los instrumentos que Dios quería, que Dios tenía. Especialmente el arca. ¿Ok? Ahora, mire, a David no se le da ese privilegio de hacerlo, pero a David se le da el privilegio de hacer el plano.
Es David el que hace el plano, es David el que almacena oro, es David el que almacena plata, es David el que almacena cedro, el que almacena todo, pero le da la tarea a Salomón de construir el templo. Y el templo es otro mensaje para otro día. Vive el Señor. Mire, aleluya, antes que se me vayan, antes que lo aburran, cuando Salomón termina el templo, lo termina en el 7º mes bíblico. ¿Sabe qué se celebra en el 7º mes bíblico? Se celebra el día de expiación de la nación. Entonces, eso se encuentra en primer libro de Reyes 8. Vamos, búsquelo por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Verso 1, oiga lo que dice. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de la tribu y a los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanín, que es el mes 7º, en el día de la fiesta solemne, y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaron los sacerdotes y los levitas. Verso 5, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas, bueyes, que por la multitud no se podían contar ni enumerar. Verso 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los 2 querubines. Verso 7. Porque los querubines tenían extendida las alas sobre el lugar del arca. Y así cubrieron los querubines el arca y su vara por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaba ver desde más afuera, y así quedó hasta el día de hoy. Présteme atención. A Moisés se le dice que las varas no se deberían de sacar. Pero aquí ya las varas se sacan. ¿Por qué? Porque en el desierto todavía tenían que cargar el arca al lugar prometido. Pero ya teniendo el lugar donde asentarse para siempre, ya no era necesario llevarla de un lugar a otro. Ese era el lugar que necesitaba estar el arca. Mire, oiga. Usted y yo tenemos un viaje. Tenemos una casa, un lugar eterno donde debemos de estar. Pero mientras estemos en carne y hueso, vive el Señor, tenemos que ser transportados por los 4 sacerdotes, por el evangelio, vive el Señor, hasta que lleguemos al lugar de nuestra morada, donde esta carne sea transformada, vive el Señor, y tengamos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, vive Dios, aleluya, donde la muerte no pueda arrancar nuestras vidas, vive el Señor, donde estemos para siempre delante de la presencia de Dios. Santo. Por eso, hasta que lleguemos, porque la carrera no es del que comienza, sino el que llega, vive el Señor, hermano. Tenemos que llegar, vive Dios, aleluya, hasta que nuestro cuerpo, vive el Señor, sea transformado, sea con un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, y estemos delante de la presencia de nuestro Dios y ya no seamos movidos de ese lugar. Aleluya. Por eso era necesaria la sangre arriba del propiciatorio para cubrir ese cuerpo, vive Dios, aleluya, ese objeto, vive el Señor. Esa sangre purificaba ese lugar, vive el Señor. Por eso la sangre de Cristo en cada persona limpia a esa persona de pecado, de iniquidad, y lo preserva para estar delante de nuestro Dios.
Oiga, mire, venga para acá. Jeremías, búsquelo por favor. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Verso 31. Présteme atención, por favor. Jeremías 31. Oiga lo que dice. Oiga. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré que nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de ¿quién? De Judá. Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de sus manos para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para con ellos, dice Jehová. Verso 33. Aleluya. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué dice? ¿Daré qué? Aleluya. Daré mi ley en su mente y en dónde, y la escribiré en su corazón. Alabado. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿qué? Por pueblo. Otra vez, que posiblemente algunos no me entendieron. El verso 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es lo que tenía el arca del pacto? Las 2 tablas de piedra. ¿Qué es lo que Dios pone al creyente, al nacido de nuevo? Su ley en su mente y en su corazón. ¿No me cree? Vénganse a Hebreos. Que yo quiero que no me crean a mí, crean a la Biblia, a la Escritura. Hebreos. Aleluya. Capítulo 8. Mire, vamos a Hebreo capítulo 10, que es el mismo pasaje de todos modos, verso 15, 10-15. Búsquelo, por favor, aleluya. Verso 15, Hebreo 10-15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Ese es el propósito. Ahí está. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque antes del sacrificio de Jesús, el pueblo no podía sobrellevar esto. ¿Sabe lo que decían los sacerdotes? Los sacerdotes decían, estoy fastidiado de estos sacrificios. Estoy cansado de matar machos cabríos, de sacrificar estos animales. En otras palabras, no servían a Dios de amor, de corazón. Porque la ley no podía transformar un corazón de piedra, un corazón duro, vive el Señor. Y ellos seguían obstinados en su manera de vivir. ¿Qué es pecado? Pecado es sencillamente desobedecer la palabra de Dios. Si no hay palabra, no hay pecado. La palabra señala, no hagas esto. Cuando lo hace es una violación. No te pases el semáforo, lo haces, la ley, el policía, que es el que lleva la placa, puede sancionarte. ¿Ah? Vive el Señor. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Por eso, mire,
lo que no pudo hacer en Sinaí. Este es el punto esencial, porque en Sinaí Dios está hablando cara a cara con ellos, vive el Señor, pero no tenían la ley de Dios en su corazón, no amaban al Señor. Ahora en la cruz del Calvario Cristo muere, Cristo paga nuestras maldades, nuestras iniquidades, nos declara santo, nos declara inocente delante de la presencia de nuestro Dios. Y préstenme atención, entonces venimos delante de Él porque estábamos hastiados de la esclavitud de nuestras propias maldades, vive el Señor. Entonces el Señor nos lava, nos limpia, nos renueva, pone un espíritu dentro de nosotros, vive el Señor, y pone su ley, vive el Señor, para que no lo desobedezcamos, sino seamos obedientes a su palabra. Aleluya. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque antes no podían llevar la palabra del Señor en su corazón. Deuteronomio capítulo 12 dice, amarás al Señor tu Dios, pero ellos no podían amarlo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba duro. ¿Ah? Porque el pecado es sabroso, es placentero. Por eso el mundo peca, porque gusta el pecado. Vive el Señor. Por eso, mire, es la misma figura cuando Dios pone el arca y los querubines, vive el Señor, y entonces viene a Moisés a hablar con Dios. Es desde allí, vive el Señor, que Dios habla directamente a Moisés, y es por eso, por el Espíritu que Dios ha puesto en tu vida, Dios puede comunicarse directamente contigo y conmigo. Aleluya. El Espíritu es el mediador, es el que disminuye, vive el Señor, la santidad, si no nos moriríamos. Alabado sea nuestro Dios. Por eso necesitamos el Espíritu. Por eso Jesús en Juan capítulo 14 y capítulo 16 te dice, voy a enviar otro consolador y estará con ustedes y en ustedes, vive el Señor, y Él les enseñará nuevas cosas, vive el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Santo. Aquellas cosas que no puedes sobrellevar en esta hora, vive el Señor, cuando venga el Espíritu, tú la vas a poder sobrellevar, vive el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu es santo, vive el Señor, y Él es el que hace eso en nosotros. Aleluya. Es la misma figura. Por eso el apóstol Pablo dice que estamos sentados a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un arca en el cielo. Es el símbolo de usted y yo sentados en regiones celestiales. Aleluya. Ahora sí podemos entender ese pasaje. Juntamente con Él estamos sentados en lugares celestiales. Viva el Señor. ¿Por qué? Porque, aleluya, porque hasta que nosotros seamos arrebatados, seamos quitados, vive el Señor, todavía hay una presencia de usted simbolizada en el cielo. Santo. Aleluya. Dios es bueno. ¿Cuántos se quieren ir para terminar? Para terminar, ¿cuántos se quieren ir para terminar? Deuteronomio, mire. Deuteronomio capítulo 30. Búsquelo, por favor. Deuteronomio capítulo 30. Verso 9 al 14, oiga, búsquelo por favor. ¿Lo tienen? Y te hará Jehová tu Dios, ¿qué dice? Abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y cuando le está hablando aquí, está hablando de Abraham. Está hablando de Jacob, está hablando de Isaac. Porque de esta generación, los únicos que tuvieron fueron dignos fue Aarón, fue Moisés, fue María y fue Josué y Caleb. De ahí para allá nadie. Vive Dios. Oiga, verso 10. Cuando que
obedezcas a la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos los haga traer y nos los haga oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará de nosotros al mar para que nos lo traigan y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Dónde se encuentra ese pasaje en el Nuevo Testamento? Romanos, capítulo 10. El mismo pasaje. Romanos capítulo 10, búsquelo por favor, aleluya. Romanos capítulo 10. Estoy en el capítulo 12. Romanos capítulo 10, verso 5. Aleluya. Romanos 10, 5, oiga lo que dice. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Verso 8, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es lo que predicamos. ¿Por qué? Porque lo mismo que escribió Moisés en Deuteronomio capítulo 31, Pablo lo escribe y lo repite acá en Romanos. Es la misma palabra. Vive el Señor. Aleluya. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno. Este es el mensaje. Para que cada uno nos mantengamos firmes, mis hermanos. Miren, oiga. Antes no podíamos. Ahora en Cristo podemos. Porque la unción que Dios ha depositado en usted y en mí es fuerte. Por eso en primera carta de Juan dice que la unción de nosotros es lo que nos ha hecho vencedores. Es la unción. Vive Dios, aleluya. Es la unción del Señor. ¿Por qué crees que el Salmo, creo que el Salmo 37 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden? Aleluya. Porque es la misma figura del arca del pacto con los dos querubines alrededor. Es la figura. Es figura. Mire, Colosenses capítulo 2 dice que estas son figuras de las cosas que han de venir. No han llegado, han de venir. Algunas cosas ya se cumplieron, pero otras no han pasado todavía. Si yo les sigo hablando, nos amanece aquí. Vive el Señor. Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor para que podamos vencer. Dios ya escribió en la tabla de nuestro corazón. Mire, los que estamos aquí, ¿usted cree que se nos hace difícil ir a una barra? No. ¿Quién nos los impide? El temor de Dios. El temor de Dios. Esa es la presencia de Dios morando en nuestras vidas.
¿Quién nos impide hacer las cosas malas? ¿Ah? ¿Quién? Nadie. Porque lo que no podía, vive el Señor, antes del sacrificio de Jesús en la cruz, ahora podemos, vive el Señor. ¿Por qué? Porque eso ha ablandado el corazón, vive Dios, aleluya, porque nuestros corazones estaban deseos y maldades. ¿Usted cree que la maldad comenzó apenas? No, esto es desde Génesis. La maldad del hombre está en su corazón porque se parece al segundo padre, que es la serpiente, que era astuta. Esa astucia se refleja en el hombre natural. Mire, aleluya. Hay un pasaje aquí, mire, vamos a creo que es Efesios o Filipenses, déjenme estar buscarlo. Aleluya. Dios es bueno. Dice que por esta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aleluya. Dice que lo encuentro, ahorita lo encuentro. Está en Romanos también capítulo 4, pero... Efesios 4:6. Efesios 4:6. Efesios 4:6. Ojalá sea este el verso que busco. No es ese. Dice que por esta causa viene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Por esta causa viene la ira de Dios aleluya. Que estamos en vivo, mis hermanos. ¿Alguien lo encontró? ¿1:13? No, estoy en Filipenses, perdón, disculpe. Colosenses 3:6. Vamos a ver qué dice. Sí, amén. Gracias, ese es el verso que y sí, se encuentra también en Efesios 5:6. Gracias, mi hermano. Oiga lo que dice. ¿Qué dice ahí? Haced morir pues lo terrenal ¿en quién? En ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué dice ahí? Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Es desobediencia. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque hay otro texto que dice que la ley produce ira. Pero aquí también dice que los desobedientes hacen que la ira de Dios venga sobre ellos. Aleluya. Viva el Señor. Dios es bueno, mis hermanos. Ya estamos delante de la presencia de Dios. Él rompió el velo de separación. Mire, antes de entrar al velo, es el sacerdote el que intercedía. Después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo se rompe. Ya. ¿Por qué cree usted que el arca desapareció? El arca no existe. ¿Sabe usted que solamente se hizo un arca? No se hicieron dos, no se hicieron tres, se hizo un arca, porque usted es irreemplazable. Querubines, se hicieron varios querubines.
Moisés hizo unos querubines para ese tiempo. Salomón reemplazó esos querubines por 2 grandes. El arca no se hizo 2 arcas, se hizo un arca. Por eso ya no necesitamos ese sacerdote que haga el sacrificio por nosotros cuando usted y yo podemos entrar directamente ante la presencia de Dios. Yo me gocé en esta tarde, mis hermanos. Llévese este mensaje en su corazón. Acuérdese quién nos carga, quiénes nos carga. Los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos cargan. Hasta que lleguemos donde las varas van a ser quitadas, donde no vamos a necesitar el evangelio porque vamos a estar delante de nuestro Dios. Vive el Señor, mi Señor. Muchas gracias por esta noche, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia, mi Señor.